Durmió en la calle embarazada de 7 meses, hasta que un millonario se detuvo y lo cambió todo. La vida de Marina Fernández, hasta ese fatídico martes, se había tejido con los hilos de la sencillez y la previsibilidad. A sus 22 años, su existencia transcurría en una cadencia apacible, marcada por el aroma a papel y tinta de la pequeña librería donde trabajaba y el calor de un hogar modesto que, hasta entonces, ella había considerado un santuario de amor incondicional. Crecida bajo la estricta mirada de Rosa y Miguel, sus padres, Marina había internalizado un código de conducta basado en la fe, el trabajo duro y, sobre todo, el respeto a las tradiciones. Era un mundo ordenado, un guión de vida que parecía inalterable, hasta que un simple sobre blanco lo hizo saltar todo por los aires. Llegó a casa esa tarde con el corazón latiendo desbocado, un tambor descontrolado que amenazaba con romperle las costillas. En sus manos, el resultado del laboratorio no era solo un papel, era una sentencia, un punto de inflexión que lo cambiaría todo para siempre. Dejó su bolso sobre la mesa del comedor, esa superficie de madera testigo de incontables cenas familiares, y respiró hondo, buscando un coraje que no sentía. «Mamá, papá, necesito hablar con ustedes», dijo con un hilo de voz que apenas logró atravesar el murmullo de la cotidianidad. En la cocina, Rosa se movía con la precisión de una vida entera dedicada al cuidado de los suyos. El sonido de las verduras al ser cortadas era la banda sonora de su hogar. En la sala, Miguel, su padre, reposaba en su sillón predilecto, un hombre de pocas palabras y convicciones firmes, oculto tras las páginas del periódico vespertino. Eran el retrato perfecto de la decencia provinciana, personas para quienes la reputación y el que dirán eran pilares fundamentales de su identidad. Rosa se secó las manos en el delantal, un gesto automático, y se acercó a su hija con esa sonrisa maternal que siempre había sido el faro de Marina en medio de cualquier tormenta personal. Pero esa tarde, la luz de ese faro estaba a punto de extinguirse. Miguel bajó el periódico con parsimonia, y la miró por encima de sus anteojos con esa expresión grave que antecedía a los momentos de verdadera importancia. «¿Qué ocurre, mi niña?» «Te noto inquieta», preguntó Rosa, su mano buscando el cabello de su hija en una caricia que, por primera vez, se sintió extraña, casi como una despedida. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de una tensión anticipatoria. Marina tomó una bocanada de aire, intentando encontrar la fuerza necesaria para pronunciar las 2 palabras que dinamitarían su mundo. Sacó el papel doblado de su bolsillo, sus manos temblaban con tal violencia que el documento parecía vibrar con vida propia. Había repasado ese discurso un centenar de veces en su mente durante el trayecto a casa, buscando las frases adecuadas, el tono correcto, pero ahora, frente a sus jueces, frente a sus padres, el guión se había desvanecido por completo, dejando solo un vacío de pánico. Estoy embarazada», musitó, entregándoles la prueba irrefutable de lo que ellos no tardarían en calificar como su falta, su deshonra. El silencio que se instaló en la habitación fue un abismo. Un silencio pesado, denso, cargado de incredulidad y de una decepción que comenzaba a gestarse como una tormenta en el horizonte. Rosa sostenía el papel como si quemara, sus ojos recorriendo las mismas líneas una y otra vez, como si la insistencia de su mirada pudiera, de algún modo, alterar la verdad impresa en tinta negra. Era una negación muda, la resistencia de una mente que se niega a aceptar una realidad que destroza sus esquemas. Miguel, por su parte, se incorporó con una lentitud deliberada, un movimiento pesado que hizo crujir el suelo de madera. Marina vio con horror cómo la sorpresa inicial en su rostro se transformaba, mutando en una máscara de furia contenida, una ira fría y mucho más aterradora que cualquier grito. «¿Qué has dicho?», la pregunta de Miguel fue un trueno bajo, articulada con una precisión escalofriante, aunque el susurro de Marina había sido perfectamente audible en el silencio sepulcral de la sala. «Papá, yo sé que esto no es lo que esperaban, pero», comenzó a balbucear Marina, buscando desesperadamente un puente, una conexión, algo a lo que aferrarse. Silencio.
El grito de su padre fue como un latigazo que cortó el aire y el alma de Marina. El sonido rebotó en las paredes de la pequeña casa, aniquilando cualquier vestigio de la paz familiar que había existido minutos antes. Jamás lo había visto así, con esa ira visceral que parecía brotar de las profundidades de un orgullo herido, de una vida de principios que sentía profanada. ¿Cómo has podido hacernos esto?, continuó, su voz temblando de rabia. ¿Cómo te atreviste a traer esta deshonra a nuestra casa, a nuestra familia? La palabra deshonra quedó flotando en el aire, venenosa y definitiva. El llanto silencioso de Rosa comenzó a fluir, pero no eran lágrimas de emoción ante la perspectiva de un nieto. No había alegría en ese llanto, solo amargura. Eran lágrimas de vergüenza anticipada, de dolor por el escarnio social que ya visualizaba en su pequeña y conservadora comunidad, un lugar donde los secretos eran un manjar para los rumores y el buen nombre lo era todo. Lloraba por ella, por su marido, por el estatus que sentía desmoronarse. Mamá, por favor, déjame explicar, suplicó Marina, dando un paso vacilante hacia ella, intentando un acercamiento que fue repelido con una violencia pasiva que dolió más que un golpe. Rosa retrocedió, como si el contacto de su propia hija, la carne de su carne, pudiera mancharla, como si su embarazo fuera una enfermedad contagiosa. No hay nada que explicar, la voz de su madre era ajena, un filo de hielo despojado de toda calidez maternal. ¿Quién es?, preguntó, su mirada dura e inquisidora. ¿Quién es el culpable de esta desgracia? La pregunta no buscaba entender, buscaba un culpable, un chivo expiatorio sobre el que descargar la furia y la vergüenza. Marina bajó la mirada, sintiendo el peso de la pregunta más dolorosa, la que exponía no solo su situación, sino también su vulnerabilidad. Se llama Carlos, respondió en un susurro. Lo conocí hace 5 meses. Él todavía no lo sabe. Las últimas palabras parecieron echar más leña al fuego. No lo sabe, repitió Miguel, su voz cargada de un desprecio absoluto. Se acercó con pasos lentos y pesados que resonaban en el suelo de madera como martillazos fúnebres. ¿Me estás diciendo que te has entregado al primer desconocido y que ni siquiera tuvo la hombría de dar la cara por sus actos? El juicio en sus palabras era total, sin matices, sin espacio para el amor o la comprensión. No es así, papá, se defendió Marina, su voz temblorosa. Carlos no es un desconocido. Yo lo amo, y él me ama a mí. Es solo que, cuando le propuse que conociéramos a nuestras familias, me dijo que necesitaba un poco de tiempo. La risa de Miguel fue un sonido seco, amargo, que envenenó el poco aire respirable que quedaba en la habitación. Tiempo, espetó con sarcasmo. Claro que necesitaba tiempo. Tiempo para poner tierra de por medio en cuanto supiera que estabas a punto de arruinarle la vida a él también. Cada palabra era una daga que se clavaba más hondo en el corazón ya sangrante de Marina. Había previsto su sorpresa, incluso su enfado inicial, pero jamás, ni en sus peores pesadillas, había imaginado esta crueldad, este ataque personal de las dos personas que se suponía que debían amarla por encima de todos sus errores. Eran estos los mismos padres que habían besado sus rodillas raspadas, que habían aplaudido cada uno de sus logros escolares, que la habían sostenido en cada decisión importante de su corta vida. La desconexión entre el recuerdo de ese amor y la dureza de ese momento era un abismo insalvable. Papá, mamá, entiendo que no es la situación perfecta, argumentó, aferrándose a un último hilo de esperanza, pero soy fuerte. Puedo seguir con mi trabajo, puedo cuidar de este bebé y... El bebé, la interrumpió Rosa, secándose las lágrimas con rabia y mirándola con una frialdad que la dejó sin aliento, una mirada que nunca olvidaría. ¿Acaso estás pensando en tener eso? La palabra eso fue una bofetada invisible pero brutal, un acto de deshumanización hacia su propio nieto, hacia la vida que crecía en el vientre de su hija. Es mi hijo, mamá, replicó Marina, su voz quebrada pero firme. ¿Y es tu nieto? Esa cosa no es mi nieto, sentenció Miguel, su voz un témpano de hielo que congeló la habitación.
Mis nietos nacerán en el seno de un matrimonio respetable, de una hija honorable. No del error de una. Se detuvo, mordiéndose la lengua. No pronunciaré esa palabra por el respeto que aún le tengo a las paredes de esta casa. Marina, en un acto reflejo, se llevó ambas manos al vientre, un escudo instintivo para proteger a su hijo nonato de las palabras venenosas de su propio abuelo. El dolor era tan agudo que apenas podía respirar. No puedo creer lo que estoy escuchando. Soy vuestra hija. Eras nuestra hija, la corrigió Rosa, su mirada perdida en algún punto del pasado, como si hablara de alguien que ya había muerto. La Marina que criamos, la que conocíamos, jamás nos habría sometido a esta humillación. Tenía principios, tenía decencia. Sigo siendo yo, gritó Marina por primera vez en su vida, el sonido de su propia voz la sorprendió, un grito de desesperación y autoafirmación. Sí, cometí un error, pero sigo siendo vuestra hija y este bebé es parte de esta familia. La respuesta de Miguel fue un acto final y simbólico. Caminó hacia la puerta principal y la abrió de par en par, dejando que el aire frío de la noche que se cernía sobre la ciudad invadiera la sala como un presagio. No, dijo con una calma aterradora. Esta familia tiene un nombre en esta comunidad. Una reputación que nos ha costado toda una vida construir. Y no vamos a permitir que tu irresponsabilidad lo destruya todo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Marina, aunque el terror ya le susurraba la respuesta al oído. Te vas de esta casa ahora mismo, sentenció su padre, señalando la oscuridad de la calle. Y no vuelvas hasta que hayas arreglado este desastre. Sus ojos buscaron desesperadamente a su madre, anhelando una señal, una palabra, un gesto que detuviera esa locura. Pero Rosa le había dado la espalda, su silueta recortada contra la ventana como si fuera una extraña, una espectadora impasible ante la destrucción de su propia hija. Mamá, por favor, no me hagas esto. No tengo a dónde ir. La súplica murió en el aire sin encontrar respuesta. Rosa se giró lentamente, sus ojos enrojecidos pero secos, como un pozo sin lágrimas, como si ya hubiera llorado todo lo que tenía que llorar por la hija que consideraba perdida. En eso debiste pensar antes de abrirle las piernas a cualquiera. Esas palabras no solo rompieron el corazón de Marina, lo pulverizaron. La misma mujer que había ahuyentado sus pesadillas infantiles con besos y abrazos acababa de pronunciar la sentencia más cruel que jamás había escuchado. Subió a su cuarto como un autómata, el eco de esas palabras resonando en su cabeza. Guardó en una mochila lo poco que pudo, algo de ropa, los escasos ahorros de la librería, nada de valor material. Desde abajo, le llegaban los ecos de la discusión de sus padres. Frases sueltas como puñales, vergüenza. ¿Qué dirán los vecinos? Reputación arruinada. Sus preocupaciones no eran por ella, sino por ellos mismos, por su imagen. Cuando bajó, la escena era la de un tribunal que ya había dictado sentencia. Miguel con los brazos cruzados, Rosa con la vista clavada en el suelo, incapaz de mirarla a los ojos. ¿Es esta vuestra última palabra?, preguntó, concediéndoles una última, ínfima oportunidad para la redención, para el amor. Fuera de mi casa, fue la respuesta de Miguel, vacía de toda emoción, la voz de un juez, no de un padre. Antes de cruzar el umbral hacia la nada, Marina se detuvo y se giró una última vez. El día que nazca vuestro nieto, y os deis cuenta del terrible error que estáis cometiendo, espero que podáis vivir con ello. No tendremos ningún nieto, dijo Rosa sin mirarla, su voz apenas un murmullo helado. Porque confiamos en que harás lo correcto para esta familia. El mensaje era claro, para ellos, lo correcto era que su nieto no existiera. El sonido del cerrojo al cerrarse tras ella fue el punto y final, no solo de un capítulo, sino de toda una vida. El fin de la Marina que fue, y el brutal y solitario comienzo de la mujer en la que se vería obligada a convertirse. El sonido metálico del cerrojo fue la banda sonora del final de su mundo.
Expulsada de la única casa que había conocido, Marina se encontró sola en las calles familiares de su barrio, que de repente se habían vuelto hostiles y extrañas. Con una mochila al hombro y una mano protegiendo instintivamente su vientre, comenzó a caminar sin rumbo bajo un cielo que se oscurecía a la par que su futuro. Cada farola que se encendía parecía exponer su vergüenza, cada ventana iluminada era un recordatorio doloroso de los hogares cálidos que ya no le pertenecían. El aire de la noche, cada vez más frío, era un presagio de la intemperie que le esperaba, no solo física, sino también emocional. Su primer impulso, nacido de años de confianza ciega, fue buscar refugio en el lugar que consideraba su segunda casa, el hogar de su mejor amiga, Lucía. Eran más que amigas, eran hermanas, confidentes de cada secreto y sueño desde la infancia. Con un hilo de esperanza, se dirigió hacia allí, ensayando en su mente la forma de contarle la catástrofe sin desmoronarse por completo. Pero cuando llegó y, entre lágrimas ahogadas, le relató la cruda secuencia de los hechos, la realidad la golpeó con la fuerza de un segundo puñetazo. Lucía también vivía con sus padres, personas de la misma estirpe moral que los Fernández, amigos cercanos de la familia y miembros respetados de su pequeña y conservadora comunidad. La noticia, tóxica y veloz como un veneno, ya había comenzado a esparcirse. Marina, lo siento tanto, de verdad que lo siento, le dijo Lucía con lágrimas genuinas en los ojos, pero sin atreverse a abrirle la puerta del todo. Mis padres dicen que no puedes quedarte aquí. Están preocupados por lo que puedan pensar los vecinos si se enteran de que te estamos ayudando. Las palabras, aunque dichas con pesar, eran una sentencia. El miedo al estigma social, a ser salpicado por la deshonra de Marina, era más poderoso que décadas de amistad. Marina asintió en silencio, incapaz de articular palabra. El dolor de esa traición, tan predecible y a la vez tan inesperada, fue casi tan agudo como el rechazo de sus propios padres. Comprendió entonces que la red de apoyo que creía tener, ese colchón de afectos que siempre había dado por sentado, se estaba desmoronando como un castillo de naipes ante el vendaval del juicio moral. En su pequeña y asfixiante comunidad, un embarazo fuera del matrimonio no era un simple problema personal, era un escándalo público, una mancha que se extendía y contaminaba a cualquiera que se atreviera a mostrar compasión. Estaba marcada, y esa marca la convertía en una apestada. Con el peso de esta nueva decepción sobre sus hombros, reemprendió su camino hacia ninguna parte. Caminó durante horas, deteniéndose ocasionalmente en bancos de parques anónimos para descansar sus pies hinchados y su alma agotada. Su teléfono vibró varias veces en el bolsillo. En la pantalla brillaba el nombre de Carlos, el padre de su hijo. El origen involuntario de toda su desgracia. Pero no tuvo el valor de contestar. ¿Cómo podría explicarle que, en el transcurso de una sola tarde, lo había perdido todo? ¿Su familia, su hogar, su lugar en el mundo? ¿Qué le diría? ¿Que ahora era una paria por llevar a su hijo en el vientre? No. No tenía fuerzas para enfrentar otra posible decepción, otra huida. Ignoró las llamadas, posponiendo un dolor que intuía inevitable. Finalmente, cuando la noche se cerró por completo y las calles comenzaron a vaciarse, sus pies la llevaron por inercia a la plaza central. Era un lugar cargado de recuerdos felices, de tardes de juegos infantiles y helados en verano. Un lugar que ahora, bajo las luces tenues y amarillentas de los faroles, se veía desolado y melancólico, el escenario perfecto para su tragedia personal. Había algunos bancos de madera dispersos entre los árboles desnudos de otoño, y Marina eligió el más apartado, uno que estaba parcialmente oculto por un arbusto grande y frondoso, como buscando instintivamente un último vestigio de privacidad en su humillación pública. Se sentó y se acurrucó tanto como pudo, usando su raída mochila como una almohada improvisada. El aire nocturno era cortante, y su chaqueta ligera ofrecía una protección irrisoria contra el frío que empezaba a calarle los huesos. Y fue allí, en la soledad y el anonimato de la noche, donde por primera vez desde que había salido de casa, se permitió llorar de verdad.
No eran las lágrimas silenciosas y contenidas que había derramado frente a sus padres, sino un llanto visceral, un sollozo profundo y desgarrador que liberó todo el dolor, el miedo y la incredulidad acumulados. Lloró por la familia que la había repudiado, por el futuro incierto que se abría ante ella como un abismo oscuro, y sobre todo, lloró por la pequeña e inocente vida que crecía dentro de ella, ajena al mundo hostil y complicado al que estaba a punto de llegar. ¿Qué voy a hacer?, susurró al aire nocturno, su voz rota por el llanto, mientras acariciaba suavemente su vientre. ¿Cómo voy a cuidarte si ni siquiera puedo cuidarme a mí misma? El agotamiento emocional y físico, finalmente, la venció. Se quedó dormida en el duro banco de la plaza, abrazándose a sí misma en un intento inútil de conservar algo de calor, una joven embarazada durmiendo a la intemperie. No sabía, no podía saber, que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo, y que el amanecer traería consigo un encuentro que alteraría el curso de su historia para siempre. Los primeros y tímidos rayos del sol la despertaron, junto con el sonido rítmico de unos pasos acercándose por el sendero de grava de la plaza. Marina abrió los ojos lentamente, desorientada por un momento, hasta que la dureza de la madera bajo su espalda y el frío húmedo en sus huesos la devolvieron de golpe a su cruda realidad. Seguía en el banco. Seguía sin hogar. Seguía embarazada y aterradoramente sola. Se incorporó con dificultad, sintiendo cada músculo de su cuerpo agarrotado y dolorido después de haber pasado la noche en una posición tan incómoda. Su ropa estaba arrugada, su cabello despeinado, y sabía que su aspecto debía ser lamentable. Se pasó las manos por la cara, tratando de despejarse, cuando notó que alguien se había detenido a pocos metros de su banco. Era un hombre alto, vestido con un traje oscuro, impecable, que contrastaba fuertemente con el entorno casual de la plaza a primera hora de la mañana. Tenía el cabello oscuro peinado hacia atrás, facciones marcadas y una expresión seria, pero no hostil. Marina calculó que tendría alrededor de 35 años, y todo en él, desde sus zapatos perfectamente lustrados hasta la seguridad de su postura, emanaba un aura de éxito y poder económico. El hombre la observaba con una mezcla de curiosidad y genuina preocupación, como si estuviera tratando de resolver el enigma de cómo una joven en su avanzado estado de gestación había terminado durmiendo en un banco público. Sintiéndose avergonzada bajo su mirada penetrante, Marina se apresuró a recoger su mochila, con la única intención de desaparecer de allí lo antes posible. «Disculpe», dijo el hombre. Su voz era profunda, pero sorprendentemente gentil. «¿Se encuentra usted bien?». Marina levantó la vista para mirarlo directamente por primera vez y se sorprendió por la sinceridad que vio en sus ojos. No había juicio en ellos, no había desprecio ni lástima condescendiente. Solo una preocupación genuina por una desconocida en apuros. Estoy bien», mintió, su voz apenas un murmullo, mientras se aferraba a su mochila como si fuera un salvavidas en medio de un océano. El hombre observó su estado general, la ropa arrugada, el agotamiento evidente en su rostro, la forma instintiva y protectora en que sostenía su vientre abultado. Supo inmediatamente que esa joven estaba muy lejos de estar bien. Diego Mendoza había madrugado esa mañana, como cada día, para su rutina de ejercicio en el parque que rodeaba la plaza central. A sus 36 años, había construido un imperio empresarial que lo había convertido en uno de los hombres más ricos e influyentes de la ciudad, pero mantenía hábitos simples que lo conectaban con la realidad, que le impedían olvidar de dónde venía. Caminar por esa plaza todas las mañanas era su forma de mantenerse centrado antes de sumergirse en el mundo despiadado de los negocios. Pero esa mañana, algo era diferente. Mientras caminaba por su sendero habitual, su atención fue capturada por la figura acurrucada en uno de los bancos. Al principio, pensó que podría ser alguien sin hogar, algo no tan inusual. Pero al acercarse, se dio cuenta de que era una chica joven, y que estaba embarazada. Algo en esa escena lo conmovió de una manera que no esperaba. Había algo en su postura que le decía que no era una persona acostumbrada a vivir en la calle. Cuando Marina se incorporó y él le preguntó si estaba bien, pudo ver en sus ojos algo que reconoció inmediatamente, orgullo herido,
mezclado con una desesperación silenciosa. Era la misma mirada que él había tenido años atrás, cuando era un joven sin recursos luchando por salir adelante. Perdón por molestarla, dijo Diego, manteniendo una distancia respetuosa para no intimidarla. Pero noté que pasó la noche aquí, ¿hay algo en lo que pueda ayudarla? Marina lo miró con desconfianza. En su limitada y ahora dolorosa experiencia, los hombres bien vestidos que se acercaban a mujeres vulnerables rara vez tenían intenciones altruistas. Pero había algo en la manera en que él mantenía la distancia, en el tono genuinamente preocupado de su voz, que la hizo dudar. No necesito ayuda, respondió, aunque su voz tembló ligeramente. Solo estaba descansando. Diego no insistió en su mentira. Me llamo Diego, dijo, decidiendo presentarse para que la conversación fuera menos incómoda. Diego Mendoza. Y disculpe que insista, pero una mujer embarazada no debería estar durmiendo en un banco de plaza. El nombre le sonó familiar a Marina. En una ciudad no tan grande, el apellido Mendoza era sinónimo de poder y riqueza. Eran dueños de varias empresas, tenían edificios con su nombre, aparecían ocasionalmente en las páginas sociales del periódico local. Eso solo la puso más nerviosa. Señor Mendoza, le agradezco su preocupación, pero realmente puedo cuidarme sola. Diego sonrió por primera vez, y Marina notó que su expresión se suavizaba por completo. ¿Sabe qué? Yo también pensé que podía cuidarme solo cuando tenía su edad. Me tomó años darme cuenta de que a veces necesitamos aceptar ayuda para poder ayudar a otros después. No sonaba como el discurso ensayado de un filántropo. Sonaba como alguien que realmente había estado en una situación difícil. No soy una persona de caridad, dijo Marina, levantando la barbilla con dignidad. Solo estoy pasando por una situación temporal. Por supuesto que no, respondió Diego inmediatamente. Cualquiera puede ver que usted es una persona trabajadora que está enfrentando circunstancias difíciles. La pregunta es, ¿va a dejar que el orgullo la mantenga a usted y a su bebé en peligro, o va a aceptar una mano amiga hasta que pueda volver a ponerse de pie? Sus palabras dieron en el blanco. Las defensas de Marina comenzaron a desmoronarse. Hacía menos de 24 horas que había salido de casa y ya se sentía agotada física y emocionalmente. La noche en el banco había sido una tortura de frío e incomodidad, y sabía que no podía seguir así mucho tiempo, especialmente en su estado. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó finalmente, odiándose a sí misma por tener que considerarlo. Diego ya lo había pensado. Tengo una pequeña casa para huéspedes en mi propiedad, explicó. Está amueblada, tiene cocina, es completamente independiente de la casa principal. Mi ama de llaves se jubiló el mes pasado y he estado buscando a alguien que pueda ayudar con tareas básicas de mantenimiento y organización. Marina lo miró con sorpresa. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Le estoy ofreciendo una oportunidad, corrigió él. Un lugar donde quedarse, un trabajo que puede hacer sin poner en riesgo su embarazo, y tiempo para decidir qué quiere hacer con su futuro. Era demasiado bueno para ser verdad. Las ofertas generosas de extraños ricos solían tener un precio oculto. ¿Y qué obtiene usted a cambio?, preguntó directamente. Diego apreció la pregunta. Honestamente, tengo más dinero del que puedo gastar, pero muy poco tiempo para ocuparme de mi casa. Necesito a alguien confiable. Y prefiero ayudar a alguien que realmente lo necesita en lugar de contratar a otra empresa de servicios. Marina lo estudió cuidadosamente. Su instinto le decía que fuera cautelosa, pero su situación desesperada le gritaba que considerara cualquier opción. ¿Y si acepto y luego resulta que usted espera otras cosas? La expresión de Diego se volvió completamente seria. Señorita. Marina. Marina Fernández. Señorita Fernández, entiendo perfectamente su preocupación. Déjeme ser absolutamente claro. Esto es una oferta de trabajo, nada más. Usted tendría su propio espacio, su propia llave y libertad total para irse cuando quiera. No hay condiciones ocultas, no hay expectativas más allá del trabajo que acordemos. Había algo en su tono que la convenció. Y estaba el hecho de que él podría haber seguido caminando, pero se había detenido. ¿Puedo verlo?
El lugar, digo. Diego sonrió. Por supuesto. Mi chofer debería estar llegando. Podemos pasar por la casa primero. Como si hubiera sido invocado, un Mercedes negro se detuvo cerca. Un hombre mayor salió y se acercó a Diego. Señorita Fernández, le presento a Roberto, mi chofer desde hace 10 años. Roberto saludó a Marina con una sonrisa cálida que la tranquilizó. Marina dudó por un momento, mirando al lujoso coche y luego de vuelta al banco donde había pasado la noche. La diferencia entre esos dos mundos era tan grande que le daba vértigo, pero su situación no le dejaba muchas opciones. Está bien, dijo finalmente. Veamos el lugar. La casa de huéspedes era, en realidad, más grande que el apartamento donde había crecido. Tenía de todo y estaba decorada con un gusto exquisito. Por primera vez en 24 horas, Marina sintió que podía respirar. Diego le explicó sus responsabilidades y luego mencionó una cifra como salario que hizo que tuviera que sentarse. Era más de lo que ganaba en la librería, con alojamiento incluido. «Puedo preguntarle por qué está haciendo esto», insistió ella. Diego miró hacia los jardines. «Porque hace 15 años, yo necesitaba ayuda. Alguien me dio una oportunidad cuando no tenía derecho a esperarla. Cambió toda mi vida». Se volvió hacia ella. «No trato de ser su salvador. Solo estoy devolviendo lo que alguien hizo por mí». Marina sintió lágrimas en sus ojos. En 24 horas había escuchado las palabras más crueles de quienes la amaban y ahora un extraño le ofrecía más bondad que su propia familia. «Acepto», dijo, extendiendo su mano. «Acepto el trabajo». Diego sonrió y estrechó su mano. «Excelente». Mientras caminaban hacia el coche, Marina se preguntó si había encontrado un ángel guardián. No sabía que esa decisión cambiaría no solo su vida, sino también la de él, de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. Los primeros días en la propiedad de Diego fueron para Marina como despertar de una larga y angustiosa pesadilla para encontrarse en un sueño inesperado. Se despertaba cada mañana en la cama más cómoda en la que había dormido en su vida, y el silencio pacífico de los jardines que veía desde su ventana era un bálsamo para su alma herida. Por instantes, lograba olvidarse de la brutalidad de los últimos días, del abandono, de la soledad. Pero la realidad siempre regresaba cuando su mano, en un gesto ya instintivo, se posaba sobre su vientre. Era un recordatorio constante de que estaba sola, embarazada y dependiendo enteramente de la bondad de un hombre que apenas conocía. Una bondad que, aunque inmensa, se sentía frágil, casi irreal. Diego, por su parte, había sido más que generoso. Durante esa primera semana, actuó con una delicadeza y un respeto que Marina no esperaba. Le había dado tiempo para adaptarse, le había mostrado pacientemente cómo funcionaban todos los sistemas de la casa y, sobre todo, había sido escrupulosamente cuidadoso en mantener su distancia, en crear un ambiente donde ella pudiera sentirse segura y no una intrusa. Pero a pesar de su discreción, Marina podía ver en sus ojos que había preguntas que quería hacer. Podía sentir su curiosidad contenida, especialmente sobre las circunstancias exactas que habían llevado a una joven como ella a acabar durmiendo en un banco de plaza, desamparada y al borde del abismo. El viernes por la tarde, la oportunidad para esa conversación finalmente se presentó. Diego llegó temprano del trabajo y encontró a Marina en la oficina de la casa, organizando algunos documentos. En menos de una semana, ella había demostrado ser increíblemente eficiente. Había reorganizado todo el sistema de archivos, que era un caos de años, y había implementado un nuevo sistema de seguimiento de gastos que incluso a él, un hombre de negocios acostumbrado a la máxima eficiencia, le había impresionado. Había una diligencia y una inteligencia en ella que desmentían por completo la imagen de víctima indefensa que podría haber proyectado. «Marina», dijo desde la puerta, con un tono suave para no sobresaltarla. «¿Tiene unos minutos para hablar?» Ella levantó la vista de los papeles que estaba organizando. Durante la semana, había notado que Diego era muy diferente de lo que había esperado de un hombre de su posición. No era arrogante ni condescendiente. Trabajaba largas horas, con una dedicación casi monacal. Trataba a Roberto y a los otros empleados con un respeto genuino,
como colegas, no como subordinados. Y nunca, ni por un instante, la había hecho sentir como si le debiera algo más allá del trabajo acordado. Era un hombre justo, y eso, en el nuevo y precario mundo de Marina, era un tesoro invaluable. Por supuesto, respondió, cerrando el folder que tenía en las manos. Diego entró y, en un gesto significativo, se sentó en una de las sillas frente al escritorio, en lugar de ocupar la imponente silla de jefe detrás de él. Era un gesto pequeño, pero Marina lo notó y lo apreció. La estaba tratando como a una igual. Quiero que sepa que no tengo intención de meterme en su vida privada, comenzó Diego, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero he estado pensando que, si va a trabajar aquí durante los próximos meses, especialmente con su embarazo, debería tener acceso a una atención médica adecuada. El estómago de Marina se apretó. La atención médica era un monstruo que había estado tratando de ignorar, una preocupación que la despertaba por las noches. Su seguro familiar había sido cancelado en el momento en que sus padres la echaron de casa, y aunque ahora tenía un salario generoso, sabía que los costos médicos de un embarazo y un parto podían ser devastadores, capaces de hundirla en deudas durante años. Yo he estado ahorrando para eso, mintió, porque la vergüenza de admitir que no tenía ni idea de cómo iba a costear los chequeos médicos, y mucho menos el parto, era demasiado grande. Diego la miró con esa expresión comprensiva que ya estaba empezando a reconocer, una mirada que parecía ver más allá de sus palabras. Marina, parte de trabajar para mí incluye beneficios de salud. Es algo que ofrezco a todos mis empleados de tiempo completo. Usted no es una excepción. No tiene que hacer eso, protestó Marina, sintiéndose abrumada por tanta generosidad. Ya ha hecho demasiado por mí. No es caridad, respondió Diego firmemente, como si le hubiera leído el pensamiento. Es parte del paquete de empleo. Es su derecho. Además, añadió con una leve sonrisa que quitaba cualquier dureza de sus palabras, necesito que mi administradora de casa esté saludable. Una empleada enferma no me sirve de nada. Marina se dio cuenta de que él estaba, una vez más, construyendo un puente para que ella pudiera aceptar la ayuda sin sentirse como una carga. Estaba enmarcando su generosidad en el lenguaje de los negocios, de la practicidad, para proteger su dignidad. Hay una clínica privada excelente donde tengo una cuenta corporativa, continuó Diego. La doctora Elena Vázquez es una de las mejores obstetras de la ciudad. He pedido una cita para usted para la próxima semana. Roberto puede llevarla siempre que lo necesite. Marina sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Durante toda su vida había dado por sentado que tendría el apoyo incondicional de su familia durante momentos importantes como este. Nunca había imaginado que sería un empleador, un hombre que apenas la conocía, quien se aseguraría de que ella y su bebé estuvieran bien cuidados. Gracias, susurró, su voz ahogada por la emoción. No sé qué más decir. No tiene que decir nada. Solo prométame que irá a los chequeos regularmente y que me dirá si necesita algo más. Marina asintió, secándose los ojos discretamente. El ambiente se relajó un poco. ¿Puedo preguntarle algo personal?, se atrevió a decir ella. Diego asintió, aunque se puso ligeramente tenso. ¿Por qué no está casado? Quiero decir, usted tiene todo lo que la mayoría de las mujeres buscarían en un hombre. Diego se rió, pero fue una risa sin humor, teñida de melancolía. Todo, ¿cómo qué? Bueno, es exitoso, atractivo, claramente bondadoso. Tiene esta casa hermosa, estabilidad financiera. Todo, excepto tiempo, la interrumpió él. Mi trabajo consume mi vida, Marina. He construido este negocio desde cero y requiere atención constante. Las pocas mujeres con las que he intentado tener una relación se cansaron de ser la segunda prioridad después de mis empresas. Había algo en su tono que sugería que había más en la historia, un dolor más profundo, pero Marina no se sintió cómoda presionando más. ¿Y usted?, preguntó Diego, devolviéndole la pregunta con suavidad. El padre del bebé, ¿dónde está? Marina sintió que su estómago se apretaba nuevamente. Era la pregunta que había estado temiendo, pero sabía que eventualmente tendría que hablar de Carlos. Se llama Carlos,
comenzó lentamente. Lo conocí en la universidad. Él está estudiando para ser abogado. ¿Sabes sobre el bebé? Marina asintió. Se lo dije la semana pasada, después de que mis padres me echaran. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Que un bebé no estaba en sus planes ahora. Que podría arruinar su carrera antes de que comenzara. Diego sintió una ola de ira hacia ese hombre que ni siquiera conocía. Tiempo para pensar, sobre su propio hijo, dijo con un desdén que no pudo ocultar. No lo juzgue demasiado duramente, dijo Marina, aunque su voz no sonaba muy convincente. Somos jóvenes. Ninguno de nosotros estaba preparado para esto. Marina, la diferencia es que usted se está haciendo responsable de la situación. Él está huyendo. Las palabras la golpearon con más fuerza de la que Diego había pretendido, y vio cómo Marina se encogía ligeramente. Se dio cuenta de que había sido demasiado directo. Lo siento, dijo más suavemente. No tengo derecho a juzgar la situación. No, usted tiene razón, admitió Marina, su voz apenas un susurro. Una parte de mí sigue esperando que Carlos llame y diga que quiere estar involucrado. Pero cada día que pasa, me doy cuenta de que probablemente voy a hacer esto sola. No necesariamente sola, dijo Diego sin pensar, y luego se sorprendió por sus propias palabras. Marina lo miró con curiosidad. ¿Qué quiere decir? Diego se dio cuenta de que había dicho algo que sonaba más personal de lo que había pretendido. Se apresuró a corregir. Solo que, tiene apoyo aquí. Mientras trabaje para mí, no tiene que enfrentar esto completamente sola. Era una promesa más grande de la que Diego había planeado hacer, pero al mirarla a los ojos, se dio cuenta de que lo decía en serio. En apenas una semana, Marina se había convertido en algo más que una empleada. Su presencia había traído una luz y una vida a esa casa que había estado vacía y silenciosa durante años. En ese preciso instante, el teléfono de Marina sonó, interrumpiendo el momento. Cuando vio el número en la pantalla, su rostro se puso pálido. «Es Carlos», susurró. Diego, inmediatamente, se levantó para darle privacidad, pero Marina lo detuvo con un gesto. «Quédese», dijo, su voz suplicante. «Por favor». Marina contestó el teléfono con manos temblorosas. «Hola». La voz de Carlos al otro lado de la línea sonaba distante, formal. Nada como el tono cálido y amoroso que Marina recordaba de cuando estaban juntos. «Marina, soy yo. He estado pensando en lo que hablamos. Y creo que deberías considerar seriamente todas tus opciones. Aún estás a tiempo de hacer lo correcto». Marina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Lo correcto, Carlos? Seamos realistas, Marina. Ninguno de nosotros está preparado para ser padres. Yo tengo otros 3 años de universidad, y luego varios años construyendo mi carrera. Y tú, bueno, tú ya no tienes ni siquiera el apoyo de tu familia. Carlos, estamos hablando de nuestro hijo. Estamos hablando de un error que no tiene que arruinar nuestras vidas si tomamos la decisión inteligente. Diego vio cómo el rostro de Marina se descomponía, y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no arrebatarle el teléfono y decirle a Carlos exactamente lo que pensaba de él. «No puedo creer que me estés pidiendo eso», dijo Marina, su voz quebrándose. «No te estoy pidiendo nada, solo te estoy dando una perspectiva realista. Si decides seguir adelante con esto, vas a estar completamente sola. Yo no puedo ser parte de esto». «¿No puedes o no quieres?». Hubo una pausa larga y fría antes de que Carlos respondiera. «No veo la diferencia. El resultado es el mismo». Marina cerró los ojos, sintiendo como si el mundo se estuviera desmoronando nuevamente. En una semana, había perdido a su familia, y ahora estaba perdiendo oficialmente al padre de su hijo. «Está bien», dijo finalmente, su voz sorprendentemente firme. «Entiendo perfectamente. Marina, no tienes que hacerte la mártir. Piénsalo bien». «Ya lo pensé», lo cortó. «Mi hijo y yo vamos a estar perfectamente bien sin ti». Y sin darle oportunidad de responder, Marina colgó el teléfono. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Marina se quedó sentada, mirando el teléfono en sus manos, procesando el hecho de que oficialmente estaba sola en esto. Diego se acercó lentamente y se sentó de nuevo. ¿Estás bien? Marina levantó la vista hacia él y Diego vio algo en sus ojos que no había estado ahí antes. Era determinación pura, mezclada con una tristeza profunda, pero resuelta. Estoy bien, dijo. Y por primera vez desde que la había conocido, Diego creyó completamente en sus palabras. De hecho, estoy mejor que bien. Ahora sé exactamente dónde estoy parada. ¿Y dónde es eso? Marina se tocó el vientre suavemente. Soy una mujer soltera, embarazada, que va a criar a su hijo con o sin la aprobación de nadie. Y voy a asegurarme de que mi hijo sepa que fue deseado y amado, incluso si nadie más lo quería. Diego sintió algo moverse en su pecho al escuchar esas palabras. La fortaleza de Marina, su negativa a victimizarse a pesar de haber sido abandonada por todos los que se suponía que la amaban, era algo que lo conmovía profundamente. Su hijo va a ser muy afortunado de tenerla como madre. Dijo sinceramente. Marina sonrió por primera vez desde que había contestado el teléfono. Gracias. Eso significa más para mí de lo que usted sabe. Esa noche, después de que Diego se retirara a su oficina, Marina se sentó en el pequeño jardín detrás de su casa de huéspedes. Se tocó el vientre y habló en voz baja a su bebé. Bueno, pequeño, ahora somos solo tú y yo. Pero, ¿sabes qué? Creo que vamos a estar bien. Tenemos un lugar seguro para vivir, vamos a tener atención médica adecuada, y tu mamá va a trabajar muy duro para darte la mejor vida posible. Se quedó en silencio por un momento, mirando hacia la casa principal, donde podía ver las luces encendidas en la oficina de Diego. Y tal vez, agregó suavemente, tal vez tengamos algunos ángeles guardianes que nos cuiden en el camino. Desde la ventana de su oficina, Diego la vio sentada en el jardín y sintió algo que no había experimentado en años, la sensación de que su vida tenía un propósito más allá del trabajo y el dinero. Y por primera vez, su casa se sentía como un hogar. Pasaron 2 meses, y la rutina que Marina y Diego habían establecido se convirtió en algo tan cómodo y natural como la respiración. El tiempo, con su poder sanador, había comenzado a cerrar las heridas más profundas en el corazón de Marina. Había florecido en su nuevo ambiente. La seguridad de tener un hogar, la dignidad de un trabajo que realizaba con esmero y la ausencia total de juicios habían creado el ecosistema perfecto para que su embarazo avanzara con una serenidad que se reflejaba en su rostro. Su vientre crecía visiblemente cada semana, un testimonio tangible de la vida que se abría paso contra todo pronóstico. Y Diego, un observador silencioso pero atento, había notado que Marina sonreía mucho más frecuentemente, una sonrisa genuina que iluminaba la casa. Pero lo que él no había anticipado, lo que ningún plan de negocios podría haber predicho, era cómo la presencia constante de Marina había comenzado a alterar sutilmente los cimientos de su propia vida, una vida que él creía perfectamente construida y bajo control. Su casa, antes un mero espacio de tránsito entre jornadas laborales maratónicas, ahora tenía un pulso diferente. Olía a hogar. Había una calidez en ella que no provenía de la calefacción, sino de la simple presencia de otra alma compartiendo el espacio. Era un sábado por la mañana cuando Diego decidió, de forma inusual, trabajar desde casa en lugar de ir a la oficina. Estaba inmerso en la revisión de unos contratos en su estudio, cuando escuchó una música suave que se filtraba desde el jardín. La curiosidad lo venció. Se acercó a la ventana y la vio. Marina estaba sentada sobre una manta extendida bajo la sombra del gran roble, con una pequeña radio a su lado, organizando con una ternura infinita lo que parecían ser ropas de bebé. La escena era de una domesticidad tan pura y conmovedora que lo desarmó. Sin pensarlo 2 veces, Diego dejó los contratos sobre el escritorio y salió de la casa, sintiendo una necesidad inexplicable de acercarse a ella, de ser parte de ese momento de paz. Buenos días, dijo al llegar a su lado, su voz más suave de lo habitual. ¿Interrumpo algo importante? Marina levantó la vista, un poco sorprendida de verlo. Durante los fines de semana, Diego generalmente se mantenía en su lado de la propiedad, en su gimnasio o en su estudio, respetando escrupulosamente el espacio personal de ambos.
Era un acuerdo no escrito que ambos valoraban. Buenos días, respondió ella con una sonrisa que le llegó a los ojos. Nada importante. Solo estoy organizando algunas cosas que compré para el bebé. La doctora Vázquez dice que ya puedo empezar a preparar todo, porque estoy en el 7º mes. Diego se sentó en el borde de la manta, un invitado silencioso en su pequeño mundo. Miró las prendas extendidas sobre la tela. Había camisitas diminutas, pantaloncitos que parecían de muñeca y calcetines tan pequeños que le resultaba increíble que un pie humano pudiera caber allí. Todo era práctico, pero lindo, nada demasiado caro, pero cada pieza había sido escogida con un cuidado y un amor evidentes que hablaban volúmenes de la madre en que Marina ya se había convertido. ¿Ya sabes si es niño o niña?, preguntó, tomando uno de los calcetines amarillos entre sus manos grandes, la prenda minúscula casi desapareciendo en su palma. Quiero que sea una sorpresa, respondió Marina, acariciando su vientre con ese gesto protector y amoroso que ya era parte de ella. Aunque Roberto está convencido de que es niña. Dice que por la forma en que camino, definitivamente es una princesita. Diego sonrió. Roberto, su chofer de toda la vida, había adoptado a Marina como si fuera su propia hija, y constantemente la consentía trayéndole frutas especiales del mercado o asegurándose de que tuviera almohadas extra en el coche para su comodidad. Se había convertido en una especie de abuelo sustituto, llenando un vacío que Marina no se había atrevido a admitir que sentía. ¿Has pensado en nombres?, continuó Diego. Tengo algunas ideas, dijo ella, doblando cuidadosamente una camisita blanca. Si es niña, me gusta mucho Sofía. Era el nombre de mi abuela materna, una mujer muy fuerte. Hizo una pausa. Y si es niño, estaba pensando en Mateo. Son nombres hermosos, comentó Diego, y de repente, algo en su tono cambió, se tiñó de una melancolía que Marina no pudo identificar. Fue esa sutil inflexión en su voz lo que la animó a preguntar. ¿Usted tiene hermanos? Se dio cuenta en ese momento de que, aunque Diego sabía los detalles más dolorosos de su vida, ella no sabía casi nada de la de él, más allá de su éxito profesional. Él era su salvador, su jefe, su protector, pero seguía siendo un enigma. Diego se quedó en silencio por un momento, su mirada perdida en la distancia, hacia la imponente fachada de la casa principal. Tuve un hermano menor, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Se llamaba Mateo. El uso del tiempo pasado en la frase no pasó desapercibido para Marina. Tuvo. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de pérdida. Murió cuando él tenía 8 años. Yo tenía 15. Diego siguió mirando hacia la casa, como si estuviera viendo un fantasma, una escena de un pasado lejano que solo él podía percibir. Fue por eso que tuve que dejar la escuela y empezar a trabajar. Mi madre se deprimió tanto después de perder a Mateo que simplemente no podía funcionar. Se apagó. Alguien tenía que mantener a la familia a flote. De repente, muchas de las piezas del rompecabezas que era Diego Mendoza encajaron en la mente de Marina. Su madurez precoz, su determinación casi obsesiva por el trabajo, su instinto protector hacia las personas vulnerables, todo cobraba un nuevo y trágico sentido. Sintió que su corazón se apretaba por el niño de 15 años que había tenido que convertirse en hombre de la noche a la mañana. Lo siento mucho, dijo suavemente. No tenía idea. No es algo de lo que hable frecuentemente, admitió Diego, volviendo su mirada hacia ella. Pero cuando usted mencionó el nombre Mateo, me trajo muchos recuerdos. En un gesto instintivo de consuelo, Marina puso su mano sobre la de él, un contacto cálido y espontáneo. Si te molesta, puedo elegir otro nombre. ¿De verdad? No, dijo Diego rápidamente, volteándose para mirarla directamente, sus ojos oscuros llenos de una emoción inesperada. Al contrario. Me gustaría mucho que usara ese nombre si es niño. Sería una forma hermosa de honrar su memoria. Los ojos de Marina se llenaron de lágrimas. En ese momento, se dio cuenta de que su relación con Diego había evolucionado mucho más allá de la de un empleador y una empleada. Se habían convertido en algo que no sabía cómo nombrar, pero que se sentía extraña y maravillosamente como una familia.
confidentes de las heridas más profundas del otro. ¿Puedo preguntarle qué le pasó? Diego respiró profundo, como si se preparara para sumergirse en aguas dolorosas. Mateo nació con un problema del corazón. Los doctores dijeron que necesitaba una cirugía, pero era muy cara y nosotros no teníamos seguro médico. Mis padres eran gente humilde. Tratamos de conseguir el dinero, vendimos todo lo que teníamos, pero no fue suficiente. Marina sintió las lágrimas corriendo por su rostro mientras él hablaba. Murió esperando una cirugía que podría haberlo salvado. La voz de Diego era neutra, pero Marina podía sentir el océano de dolor y rabia que se escondía bajo esa calma superficial. Fue entonces cuando decidí que nunca más iba a ser pobre. Que nunca más iba a estar en una posición en la que no pudiera ayudar a alguien que necesitara ayuda médica. De repente, todo cobró sentido para Marina. ¿Por qué Diego había insistido tanto en que tuviera la mejor atención médica? ¿Por qué había sido tan generoso con los beneficios de salud? ¿Por qué parecía entender tan bien lo que significaba necesitar ayuda desesperadamente? Por eso me ayudó, dijo, no como una pregunta, sino como una comprensión profunda. No solo porque alguien lo ayudó a usted cuando era joven. En parte, asintió Diego. Pero también porque cuando la vi en esa plaza, embarazada y sola, vi a todas las personas que no pude ayudar cuando era joven y pobre. Vi la oportunidad de hacer algo que realmente importara. Se quedaron en silencio por varios minutos, ambos perdidos en sus propios pensamientos, el peso de sus confesiones uniéndolos aún más. Finalmente, Marina habló. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Antes de quedar embarazada, tenía mi vida toda planeada. Terminar la universidad, casarme, tener hijos cuando fuéramos mayores. Todo muy ordenado y predecible. Acarició su vientre. Y ahora, mire dónde estoy. Sin familia, sin el padre del bebé, viviendo en la casa de un hombre que apenas conocía hace 2 meses. Debería estar aterrorizada. Pero no lo está. No, sonrió Marina. Por primera vez en mi vida, siento que estoy exactamente donde se supone que debo estar. Es extraño, pero siento más paz ahora que cuando tenía toda mi vida perfectamente planeada. Diego la miró con una admiración que ya no intentaba ocultar. Su hijo va a ser muy afortunado de tener una madre tan fuerte. Su hijo va a ser afortunado de tenerlo a usted en su vida también, respondió Marina sin pensar, y luego se ruborizó al darse cuenta de la familiaridad de sus palabras. Diego sintió algo moverse en su pecho. Durante los últimos 2 meses, había comenzado a pensar en el bebé de Marina como algo más que simplemente el hijo de su empleada. Se había encontrado investigando sobre embarazos, e incluso había comprado secretamente algunos libros sobre cuidado infantil. Marina, dijo lentamente. ¿Ha pensado en qué va a hacer después de que nazca el bebé? Sobre el trabajo. Marina había estado evitando pensar en eso. Honestamente, no estoy segura. Sé que no podré trabajar las mismas horas. ¿Y si le dijera que no tiene que preocuparse por eso? Que puede tomar todo el tiempo que necesite después de que nazca el bebé, con pago completo, y que cuando esté lista para volver, podemos modificar sus responsabilidades para que sean compatibles con ser madre. Marina lo miró con incredulidad. Diego, eso es demasiado generoso. No puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque no soy su responsabilidad. Diego se inclinó hacia adelante, su expresión completamente seria. Marina, en estos 2 meses usted ha traído más vida y alegría a esta casa de la que ha habido en años. Ha hecho que mi vida tenga sentido de una manera que el trabajo nunca pudo. No está pidiendo caridad. Está aceptando una oportunidad de quedarse donde pertenece. Las palabras donde pertenece resonaron en el corazón de Marina. Por primera vez desde que había salido de casa de sus padres, realmente sentía que pertenecía a algún lugar. ¿Está seguro? Preguntó en voz baja. Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mucho tiempo. En ese momento, Marina sintió una fuerte patada en su vientre. Instintivamente, puso su mano sobre el lugar. ¿Está bien?, preguntó Diego con preocupación. Está bien, sonrió Marina.
Solo está muy activo hoy. Aquí, siéntalo. Sin pensarlo, tomó la mano de Diego y la puso sobre su vientre. Inmediatamente, el bebé pateó de nuevo, un pequeño y fuerte golpe directamente bajo la palma de la mano de Diego. Él se quedó completamente inmóvil, sintiendo el pequeño milagro contra su piel. Era la primera vez que había sentido a un bebé moverse, y la experiencia lo conmovió de una manera que no había anticipado. «Es increíble», susurró. «Es tan fuerte. La doctora Vázquez dice que va a ser un bebé muy saludable. Dice que tiene un corazón muy fuerte». Las palabras corazón muy fuerte golpearon a Diego profundamente, recordándole a su hermano Mateo y el corazón débil que le costó la vida. En ese instante, Diego se dio cuenta de que había desarrollado sentimientos paternales hacia el bebé de Marina. «Marina», dijo sin quitar la mano. «¿Puedo ser parte de la vida de este bebé? No como un reemplazo de su padre, sino como una figura paterna presente». Marina lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Estás seguro de que eso es lo que quieres?» «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida». Marina puso su mano sobre la de él, creando una conexión entre los tres, ella, Diego y el bebé que crecía dentro de ella. «Sí», dijo simplemente. «Me encantaría que fueras parte de nuestras vidas». Mientras permanecían sentados en el jardín, con las manos unidas sobre el vientre de Marina, se dieron cuenta de que habían cruzado una línea invisible. Ya no eran solo amigos. Se habían convertido en algo mucho más profundo. Una familia elegida, unida no por sangre, sino por la promesa compartida de darle al bebé que venía en camino la mejor vida posible. Era una tarde lluviosa de miércoles, de esas en las que el cielo gris parece pesar sobre el mundo, cuando el pasado de Marina decidió regresar sin previo aviso, llamando a la puerta del santuario que con tanto esmero había construido. Habían pasado 3 meses desde la revelación en el jardín, 3 meses en los que su relación con Diego se había asentado en una complicidad llena de afecto y promesas silenciosas. Marina estaba en la oficina, organizando la correspondencia de Diego, cuando Roberto entró con una expresión inusualmente preocupada, una rareza en su semblante siempre afable. «Marina», dijo en voz baja, «hay una mujer en la puerta principal. Dice ser tu madre. Parece muy alterada». El corazón de Marina se detuvo por un instante, y luego comenzó a latir con una fuerza sorda en sus oídos. Su madre. Rosa. Allí, en la entrada de la mansión de Diego. La imagen era tan improbable, tan surrealista, que por un momento pensó que Roberto se había equivocado. Habían pasado meses desde que la habían echado de casa, meses de un silencio absoluto, ni una sola llamada, ni un mensaje. La habían borrado de sus vidas con una frialdad quirúrgica. ¿Qué podía querer ahora? ¿Qué la traía hasta allí, bajo la lluvia torrencial? ¿Quieres que la haga pasar?, preguntó Roberto con gentileza, percibiendo la tormenta de emociones que se reflejaba en el rostro de Marina. Ella respiró profundo, llevando instintivamente una mano a su vientre, que ahora, en el 8º mes, era prominente e imposible de ocultar, un testimonio viviente del error por el que la habían condenado. «Sí, Roberto, por favor. Llévala a la sala de estar». Mientras caminaba hacia la sala, sus piernas se sentían pesadas, como si avanzara a través del agua. Cada paso era una batalla contra el impulso de huir, de cerrar la puerta a ese pasado que tanto le había costado empezar a superar. Cuando entró, encontró a Rosa de pie junto a la ventana, secándose el cabello empapado con una toalla que Roberto le había dado. La lluvia y, quizás, el peso de su conciencia la habían encogido. Se veía más pequeña de lo que Marina la recordaba, más frágil, y había algo en sus ojos que no había estado allí antes, un atisbo de arrepentimiento, o quizás, de desesperación. «Hola, mamá», dijo Marina, su voz sorprendentemente firme. Rosa se volteó y su mirada, como un imán, fue directamente al vientre de Marina. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la evidencia innegable de cuánto había crecido su hija, de cuántos meses, cuántos cambios, cuánta vida se había perdido por su orgullo y su miedo. «Marina, mi niña», susurró Rosa, dando un paso vacilante hacia ella antes de detenerse, como si no estuviera segura de tener el derecho a acercarse, a tocarla.
La distancia entre ellas era mucho más que unos pocos metros, era un abismo de palabras crueles y silencios dolorosos. ¿Cómo supiste dónde encontrarme?, preguntó Marina, manteniendo una distancia prudente, protegiéndose. Lucía me lo dijo, respondió Rosa, su voz temblorosa. Dijo que trabajabas para la familia Mendoza. Sus ojos recorrieron la elegante sala de estar, claramente impresionada por el lujo que la rodeaba, pero también confundida. La realidad no cuadraba con las historias que probablemente había imaginado o escuchado. ¿Qué estás haciendo aquí realmente, Marina? Trabajo aquí, respondió Marina con una calma que la sorprendió a sí misma. Soy la administradora de la casa. Rosa frunció el ceño, la desconfianza tiñendo sus facciones. ¿Administradora? Una mujer embarazada, soltera, trabajando en la casa de un hombre rico. Marina, la gente está hablando. Los rumores están llegando hasta nuestro barrio. Y ahí estaba la verdadera preocupación. Marina sintió una ola familiar de frustración y rabia. Incluso después de meses, incluso en esas circunstancias, su madre seguía más preocupada por lo que pensaran los demás que por el bienestar de su propia hija, de su propio nieto. ¿Qué tipo de rumores, mamá?, preguntó, su voz adquiriendo un filo cortante. Dicen, vaciló Rosa, dicen que eres la amante de Diego Mendoza. Que el bebé es de él. ¿Qué te mantiene aquí como? No pudo terminar la frase, la palabra se ahogó en su garganta. ¿Cómo qué, mamá? Dilo, ¿cómo su mujer de conveniencia? La rabia de Marina, contenida durante tanto tiempo, comenzó a hervir. Y por eso viniste, no para ver cómo estoy, no para disculparte por haberme echado de casa embarazada, sino para confrontarme sobre rumores, para satisfacer tu curiosidad. No es solo por los rumores, dijo Rosa rápidamente, como si las palabras de Marina la hubieran abofeteado. Es tu padre. Tu padre está enfermo, Marina. El mundo de Marina, que con tanto esfuerzo había comenzado a estabilizar, se detuvo en seco. La rabia se disipó, reemplazada por un frío temor. ¿Qué? Fue al doctor la semana pasada porque no se sentía bien. Le encontraron algo en el corazón. Necesita una cirugía. La voz de Rosa se quebró, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeron, arrastrando consigo toda su compostura. Pero es muy cara, Marina. Nuestro seguro no cubre todo. Marina se sentó pesadamente en el sofá, sintiendo como si el universo estuviera jugando una broma increíblemente cruel. Su padre. El hombre que la había sentenciado y expulsado, ahora necesitaba ayuda. La ironía era tan amarga que casi le hizo reír. ¿Cuánto necesitan?, preguntó, su voz ahora desprovista de emoción. 50,000 pesos. Es mucho dinero, Marina. No sabemos qué hacer. 50,000 pesos. La cifra resonó en su mente. Era una cantidad que sus padres, con sus modestos salarios, tardarían años en reunir, si es que alguna vez lo lograban. Pero era menos de lo que Diego probablemente gastaba en el mantenimiento de sus jardines en un solo mes. La disparidad de sus mundos nunca había sido tan evidente, tan brutal. Y viniste aquí, dijo Marina, conectando las piezas, porque piensas que yo tengo ese dinero. No, peor. Viniste aquí porque pensaste que tal vez el señor Mendoza podría ayudar. Si realmente soy importante para él. El silencio de su madre fue una confesión. ¿Quieres que le pida dinero a mi empleador para salvar la vida del hombre que me echó de su casa por estar embarazada? Rosa bajó la cabeza, claramente avergonzada. Las lágrimas que corrían por sus mejillas eran ahora, quizás, de verdadera vergüenza. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que cometimos un error terrible contigo. Un error. Marina se levantó, su voz subiendo de volumen, cargada de meses de dolor reprimido. Llamar a tu hija una vergüenza y echarla a la calle embarazada, a su suerte, eso no es un error, mamá, eso es una crueldad imperdonable. Estábamos asustados, gritó Rosa de vuelta, la desesperación rompiendo sus defensas. Estábamos asustados de lo que la gente iba a decir, de cómo íbamos a enfrentar la vergüenza. Somos personas simples, Marina.
No sabíamos cómo manejar la situación. Podrían haber comenzado por amarme, respondió Marina, su voz finalmente quebrándose por el dolor. Podrían haber comenzado por apoyarme, por abrazarme, en lugar de juzgarme y condenarme. Fue en ese preciso momento de máxima tensión, con madre e hija enfrentadas en un torbellino de acusaciones y dolor, que Diego entró en la sala. Había llegado temprano del trabajo y Roberto, preocupado, le había explicado la situación. Había escuchado las voces alzadas desde el vestíbulo y supo que debía intervenir. ¿Está todo bien aquí?, preguntó con una calma que contrastaba violentamente con la tormenta emocional en la habitación, su mirada viajando entre una Marina temblorosa y una Rosa descompuesta. Rosa se quedó inmóvil al ver a Diego. Era más joven, más alto y más atractivo de lo que las habladurías habían sugerido, y había algo en su presencia que irradiaba un poder y una autoridad silenciosos que la intimidaron al instante. Pudo entender inmediatamente por qué la gente inventaría rumores sobre él y Marina. Su magnetismo era innegable. Diego, ella es mi madre. Rosa Fernández, dijo Marina, limpiándose las lágrimas de los ojos con rabia. Mamá, él es Diego Mendoza. Diego se acercó a Rosa y, para sorpresa de todos, extendió su mano cortésmente. Señora Fernández, es un placer conocerla finalmente. Rosa, nerviosa, estrechó su mano, sintiéndose pequeña e inadecuada en ese entorno y frente a ese hombre. Señor Mendoza, gracias por cuidar de Marina. Marina es una empleada excepcional y una persona extraordinaria, respondió Diego, su tono firme y claro, dejando implícito que no la estaba cuidando, sino que ella se había ganado su lugar por derecho propio. Ha sido un privilegio tenerla trabajando para mí. Rosa miró entre Diego y Marina, notando algo en la forma en que él la miraba a ella, una ternura protectora que iba mucho más allá de una simple relación profesional. Se dio cuenta de que los rumores, aunque equivocados en la forma, quizás no lo estaban tanto en el fondo. Señor Mendoza, comenzó Rosa, su voz vacilante, ¿puedo hablar con usted en privado? Marina inmediatamente se tensó. Mamá, no. Está bien, Marina, dijo Diego suavemente, poniendo una mano tranquilizadora en su brazo. El simple contacto pareció calmarla. ¿Podrías darnos unos minutos? Marina lo miró con preocupación, pero Diego le dio una leve sonrisa que decía confía en mí. Todo va a estar bien. A regañadientes, Marina salió de la sala, dejando a Diego solo con su madre, el hombre que se había convertido en su protector frente a la mujer que la había traicionado. Señor Mendoza, comenzó Rosa inmediatamente, sin preámbulos, la desesperación superando a la vergüenza. Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero mi esposo está muy enfermo. Necesita una cirugía del corazón que cuesta 50,000 pesos. Diego mantuvo su expresión neutral, sus ojos oscuros insondables. Entiendo, ¿y qué tiene eso que ver conmigo? Usted es un hombre rico, suplicó ella. Para usted 50,000 pesos probablemente no son nada. Para nosotros, es la diferencia entre la vida y la pérdida de mi esposo. Señora Fernández, ¿puedo preguntarle algo? La voz de Diego se volvió fría, cortante. Rosa asintió nerviosamente. ¿Dónde estaba esta preocupación por la familia cuando echó a su hija embarazada de su casa en mitad de la noche? Rosa se encogió visiblemente, como si la hubieran golpeado. Cometimos un error. Un error, Diego se acercó un paso más, su voz tomando un tono más duro. Señora, yo conozco a Marina desde hace meses. He visto lo fuerte que es, lo trabajadora, lo dedicada. He visto cómo habla de su bebé con un amor puro. Y también me ha contado lo que ustedes le dijeron, cómo la trataron. Rosa comenzó a llorar silenciosamente. ¿Sabe lo que encontré cuando conocí a su hija? Una joven a punto de ser madre, durmiendo en un banco de una plaza porque su propia familia la había abandonado. ¿Tiene idea de lo que eso me hizo sentir, no como hombre de negocios, sino como ser humano? Lo siento, susurró Rosa, su voz ahogada por las lágrimas. No me debe disculpas a mí, dijo Diego firmemente. Se las debe a Marina. Y a su futuro nieto. Se quedó en silencio por un momento, procesando la situación, sopesando sus opciones. Luego habló nuevamente,
pero su voz era más suave, más calculada. Señora Fernández, voy a ayudar con la cirugía de su esposo. Los ojos de Rosa se abrieron con una mezcla de shock y alivio. ¿En serio, haría eso? Pero hay condiciones. Diego continuó, su mirada fija e implacable. La primera es que usted y su esposo van a disculparse apropiadamente con Marina. Van a reconocer el daño que causaron y van a pedirle perdón genuinamente. La segunda, van a aceptar a su nieto completamente. Sin comentarios sobre las circunstancias de su nacimiento. Sin vergüenza, sin juicio. Van a amar a ese bebé incondicionalmente. Y la tercera condición, hizo una pausa, es que van a respetar las decisiones de Marina sobre su vida. Ella es una adulta, es una madre, y ha demostrado que puede cuidar de sí misma. No más interferencia, no más intentos de controlar sus decisiones. Rosa asintió vigorosamente a cada punto, lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Voy a contactar directamente al hospital y arreglar el pago, dijo Diego. Pero quiero que entienda algo claramente. Esto lo hago por Marina, no por ustedes. Y si alguna vez vuelven a lastimar a Marina o a su hijo, no habrá una segunda oportunidad. Entiendo perfectamente, dijo Rosa. Señor Mendoza, ¿puedo preguntarle algo? Diego asintió. Usted, está enamorado de ella. Diego se quedó en silencio por un momento. Su hija es una mujer extraordinaria que merece ser amada y protegida. Si está preguntando sobre mis sentimientos hacia ella, eso es algo que necesito discutir con Marina primero. Rosa sonrió a través de sus lágrimas. Usted la ama. Amo a Marina y a su bebé como si fueran mi propia familia, admitió Diego. Y haré cualquier cosa para protegerlos y asegurarme de que sean felices. Cuando Marina regresó a la sala, encontró a su madre sentada en el borde del sofá, llorando en silencio, pero con una expresión de alivio tan profunda que transformaba su rostro. El aire en la habitación había cambiado, la tensión se había disipado, reemplazada por una calma frágil y expectante. ¿Qué pasó?, preguntó Marina con cautela, su mirada viajando de su madre a Diego, quien permanecía de pie junto a la chimenea, observando la escena con una expresión indescifrable. Diego, el señor Mendoza, va a pagar por la cirugía de tu padre, dijo Rosa, secándose los ojos con el dorso de la mano. Marina se volteó hacia Diego, sus ojos abiertos por la incredulidad. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? No era solo la cantidad de dinero, era el principio. Era ayudar al hombre que la había despreciado, que la había echado a la calle sin un ápice de compasión. Porque es lo correcto, respondió Diego con esa sencillez que lo caracterizaba, restándole importancia a un acto de inmensa generosidad. Y porque no quiero que cargues con una culpa que no te pertenece. Tu padre es tu padre, a pesar de todo. Marina sintió que un nudo de emociones se formaba en su garganta. Una vez más, Diego había demostrado una nobleza que iba más allá de cualquier cosa que ella hubiera experimentado. Estaba protegiéndola no solo de las amenazas externas, sino también de los demonios internos, de la posible culpa que la consumiría si su padre moría por falta de dinero. Pero la sorpresa no había terminado. Pero hay algo más importante, dijo Rosa, levantándose y acercándose a Marina con una humildad que nunca antes le había visto. Vine aquí a pedirte perdón. Tu padre y yo, cometimos el error más grande de nuestras vidas cuando te echamos de casa. Su voz era un susurro roto, cargado de un arrepentimiento que, por primera vez, sonaba sincero. Estábamos asustados, confundidos, preocupados por cosas estúpidas como que iba a pensar la gente. Éramos débiles. Pero nada de eso importa comparado con el dolor de haberte perdido, de haberte hecho tanto daño. Marina miró a su madre, buscando cualquier rastro de falsedad en sus ojos, pero solo encontró un dolor genuino y una vergüenza profunda. Vio a la mujer que la había criado, no a la jueza que la había condenado. Queremos que regreses a casa, Marina, continuó Rosa, sus manos extendidas en un gesto de súplica. Queremos conocer a nuestro nieto. Queremos ser parte de tu vida nuevamente, si es que puedes darnos la oportunidad. Si puedes perdonarnos. La propuesta quedó flotando en el aire. Volver a casa.
Volver al lugar de la herida, al escenario de su humillación. Marina miró a su madre, y luego su mirada buscó a Diego, su ancla, su norte en medio de la tormenta. Él le dedicó una leve sonrisa de apoyo, una mirada que le decía que la decisión era solo suya, y que él la respaldaría sin importar cuál fuera. Sintió el peso de una elección que cambiaría todo nuevamente, pero esta vez, la decisión la tomaba desde una posición de fuerza, no de desesperación. No voy a regresar a casa, mamá, dijo finalmente, su voz clara y firme. Vio un destello de decepción en los ojos de su madre, pero continuó. Mi hogar está aquí ahora. La afirmación fue simple, pero cargada de significado. No era solo la casa de Diego, era el lugar donde había encontrado seguridad, respeto y amor. Era su hogar. Pero, añadió, suavizando el tono, me gustaría que volviéramos a ser una familia. Me gustaría que mis padres conocieran a su nieto. Rosa comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de puro alivio. ¿De verdad, nos perdonas? Los perdono, dijo Marina. Y al decirlo, sintió como si una pesada carga se levantara de sus hombros. Pero las cosas van a ser diferentes ahora. Van a respetar mis decisiones. Van a amar a mi hijo incondicionalmente, sin importar cómo llegó a este mundo. Y van a tratar a Diego con el respeto que se merece por todo lo que ha hecho por mí. Por supuesto, acordó Rosa inmediatamente, sin dudar. Todo lo que quieras, hija. Podemos empezar de nuevo. Marina miró a Diego, quien le devolvió una sonrisa de orgullo y apoyo. Luego, dio un paso adelante y abrazó a su madre por primera vez en meses. Fue un abrazo torpe al principio, lleno de la rigidez de la distancia y el dolor, pero poco a poco se fue suavizando, volviéndose real. Podemos empezar de nuevo, susurró Marina en el oído de su madre. Pero esta vez, empezamos con amor, no con juicio. Mientras madre e hija se abrazaban, Diego observó desde un lado, sintiendo una profunda satisfacción. Había ayudado a reunir a una familia. Pero también sintió algo más, una certeza cálida y reconfortante. Marina había elegido quedarse con él, no por necesidad, no por gratitud, sino por amor. Y eso, para él, lo significaba todo. 3 semanas después, la vida había encontrado un nuevo y sorprendente equilibrio. La cirugía de Miguel había sido un éxito completo, y estaba recuperándose bien en casa, un hombre transformado no solo físicamente, sino también emocionalmente. La experiencia cercana a la muerte lo había despojado de su orgullo y su rigidez. Tanto él como Rosa habían mantenido su palabra. Habían pedido perdón sincero a Marina en una conversación larga y sanadora. Habían aceptado completamente la situación y trataban a Diego con un respeto y una gratitud genuinos. El camino hacia la sanación total sería largo, pero los cimientos estaban puestos. Marina, ahora en su 9º mes de embarazo, sentía una mezcla de ansiedad y una felicidad serena. Cada día que pasaba, la emoción por conocer a su bebé crecía, una emoción que ahora podía compartir, tímidamente, con sus padres. Era un domingo por la mañana cuando despertó con una sensación extraña. Había estado teniendo contracciones leves durante los últimos días, lo que la doctora Vázquez le había dicho que eran normales para esta etapa del embarazo. Pero esa mañana, algo era diferente. Las contracciones eran más fuertes, más regulares, y venían acompañadas de una presión intensa en la parte baja de su espalda. Se levantó lentamente de la cama y caminó hacia la cocina para prepararse un té, recordando haber leído que caminar podía ayudar. Pero a mitad de camino, una contracción particularmente fuerte la hizo detenerse y agarrarse del mostrador, respirando con dificultad. Esto no son contracciones falsas, murmuró para sí misma, mirando el reloj. Eran las 6 de la mañana. Diego, con su disciplina inquebrantable, probablemente estaría en su gimnasio casero. Otra contracción llegó 5 minutos después, y esta vez Marina tuvo que concentrarse para respirar a través del dolor. Su corazón comenzó a acelerarse. Estaba sucediendo. Realmente estaba entrando en trabajo de parto. Con cuidado, caminó hacia la casa principal, usando la llave que Diego le había dado. Podía escuchar el zumbido de la caminadora viniendo del gimnasio en el 2º piso.
Subió las escaleras lentamente, deteniéndose 2 veces cuando vinieron más contracciones, cada una más intensa que la anterior. Cuando llegó a la puerta del gimnasio, vio a Diego corriendo, con audífonos puestos, completamente concentrado en su rutina. Por un momento, Marina se quedó observándolo. En los últimos meses, había llegado a conocer cada expresión de su rostro, cada gesto, cada matiz de su estado de ánimo. Y en ese instante, con la inminencia del parto sacudiendo su mundo, se dio cuenta de algo que había estado negando a sí misma, quizás por miedo, estaba profunda y completamente enamorada de él. Otra contracción la golpeó, esta vez más fuerte que las anteriores, y no pudo contener un gemido de dolor. Diego se volteó al instante, quitándose los audífonos al verla agarrada al marco de la puerta, con el rostro contraído por el dolor. «Marina, ¿qué pasa?». Se bajó rápidamente de la caminadora y corrió hacia ella. «Creo», dijo Marina, respirando pesadamente, «creo que el bebé ya viene. Las contracciones son cada 5 minutos». Diego sintió una mezcla de pánico y euforia. Habían hablado de este momento, habían hecho planes, pero ahora que realmente estaba sucediendo, se sintió completamente desprevenido. Está bien», dijo, más para calmarse a sí mismo que a ella. «Vamos al hospital ahora mismo, ¿necesitas algo de tu casa?». «La maleta», respondió Marina. «Está en mi dormitorio, ya empacada». «Perfecto. Siéntate aquí. Voy a buscar a Roberto y a traer la maleta». Pero cuando Diego se dirigió hacia la puerta, Marina lo agarró del brazo. «Diego, espera», otra contracción. Esta vez fue tan intensa que Marina tuvo que apoyarse completamente en él. Diego la sostuvo firmemente, sintiendo todo su cuerpo tensarse, compartiendo impotente su dolor. Cuando pasó, Marina estaba jadeando, con lágrimas en los ojos. «Esa fue muy fuerte», murmuró. «Creo que este bebé tiene prisa». «No te muevas. Vuelvo en 5 minutos y nos vamos», dijo Diego, su voz ahora llena de una calma resolutiva. Corrió por la casa como un hombre poseído. Despertó a Roberto, le explicó la situación, corrió a la casa de huéspedes por la maleta y llamó a la doctora Vázquez para avisarle que estaban en camino. Cuando regresó al gimnasio, encontró a Marina respirando a través de otra contracción. Estaban viniendo cada 3 minutos. El viaje al hospital fue una eternidad borrosa y tensa. Marina tenía contracciones cada 2 o 3 minutos, y cada una parecía más intensa que la anterior. Diego se sentó a su lado en el asiento trasero, sosteniendo su mano, susurrándole palabras de aliento, tratando de mantenerla anclada mientras Roberto manejaba tan rápido como el tráfico matutino lo permitía. «¿Y si algo sale mal?», preguntó Marina en una pausa entre contracciones, su voz llena de miedo. «¿Y si no soy una buena madre?». «Marina, mírame», dijo Diego, tomando su rostro entre sus manos. «Vas a ser una madre extraordinaria. Este bebé es increíblemente afortunado de tenerte. Y no va a salir nada mal. ¿Te quedarás conmigo, durante el parto?». La idea de dejarla sola en ese momento era insoportable para él. «Si quieres que me quede, no me moveré de tu lado. Te lo prometo». En el hospital, la doctora Vázquez ya los esperaba. Todo se movió muy rápido. En cuestión de minutos, Marina estaba en una sala de partos, conectada a monitores. «Está dilatada a 6 centímetros», anunció la doctora. «Este bebé está listo para conocer el mundo». Las siguientes horas fueron una prueba de resistencia. Las contracciones de Marina se volvieron cada vez más intensas, y Diego se sentía impotente, un mero espectador del dolor de la mujer que amaba. Le sostenía la mano, le ponía paños fríos en la frente, le susurraba palabras de aliento cuando ella sentía que sus fuerzas flaqueaban. «No puedo más», lloró después de una contracción particularmente fuerte. «Duele demasiado». «Si puedes», dijo Diego firmemente, su rostro cerca del de ella. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Puedes hacer esto». Finalmente, a las 4 de la tarde, la doctora anunció que era hora de empujar. Marina, agotada pero llena de una determinación feroz, se enfocó en la tarea. Apretó la mano de Diego con una fuerza que él estaba seguro le rompería los huesos,
pero no le importó. La vio luchar, la vio transformarse en una fuerza de la naturaleza, y sintió una admiración y un amor tan profundos que dolían. «Puedo ver la cabeza», exclamó la doctora. «Una empujada más, Marina, tu bebé está casi aquí». Marina reunió todas sus fuerzas restantes y empujó con todo lo que tenía. Diego observó, con el corazón en un puño y lágrimas en los ojos, cuando la cabeza de un bebé apareció, seguida rápidamente por los hombros y el resto del cuerpo. «Es una niña», anunció la doctora, levantando al bebé para que Marina pudiera verla. El llanto fuerte y saludable de la recién nacida llenó la habitación, y en ese instante, tanto Marina como Diego comenzaron a llorar al mismo tiempo, lágrimas de alivio, de alegría, de un amor abrumador. «Es perfecta», susurró Marina, extendiendo los brazos para recibir a su hija. La doctora puso a la bebé sobre el pecho de Marina, y Diego fue testigo del momento más hermoso de su vida, madre e hija mirándose por primera vez. La bebé tenía una mata de cabello oscuro, los ojos cerrados y la piel rosada de un recién nacido. «Sofía», murmuró Marina, acariciando la mejilla diminuta de su hija. «Mi pequeña Sofía. ¿Quiere cortar el cordón umbilical, papá?», le preguntó la doctora a Diego, ofreciéndole las tijeras. Diego se quedó inmóvil, sorprendido por la palabra. Yo no soy». «Sí, lo eres», dijo Marina suavemente, mirándolo directamente a los ojos con una certeza absoluta. «Eres su papá en todo lo que importa». Con manos temblorosas, Diego tomó las tijeras y cortó el cordón umbilical de Sofía, un acto simbólico que lo unió a ella para siempre. Más tarde, después de que las enfermeras limpiaran y pesaran a Sofía, Diego tuvo su primera oportunidad de cargarla. Cuando la pequeña se acomodó en sus brazos, algo cambió fundamentalmente dentro de él. «Hola, pequeña princesa», susurró, mirándola. «Soy Diego. Voy a cuidar de ti y de tu mamá por el resto de mi vida». Como si entendiera sus palabras, Sofía abrió los ojos por primera vez y lo miró fijamente. Eran los ojos de Marina. Diego se acercó a la cama de Marina, todavía acunando a Sofía. «Marina, hay algo que necesito decirte». «¿Qué?» «Te amo. Amo a Sofía. Y si me dejas, quiero pasar el resto de mi vida siendo el padre que ella merece y el esposo que tú mereces». Lágrimas frescas corrieron por el rostro de Marina. «¿Me estás pidiendo que me case contigo?» «Te estoy pidiendo que construyamos una familia real juntos. No porque las circunstancias nos hayan unido, sino porque elegimos estar juntos». Marina extendió su mano libre hacia Diego, quien la tomó. «Sí», dijo simplemente. «Sí a todo». En ese momento, sosteniendo a su nueva hija y tomando la mano de la mujer que amaba, Diego supo que había encontrado algo que nunca supo que estaba buscando, una familia real, construida no sobre obligación, sino sobre amor verdadero y elección consciente. Un año después, la vida había cambiado de maneras que Marina nunca podría haber imaginado cuando estaba durmiendo en aquel banco de plaza, sola y aterida de frío. El recuerdo de esa noche se sentía ahora como el prólogo de un libro completamente diferente, una historia que pertenecía a otra persona. Era una mañana soleada de primavera, y Marina estaba de pie en el jardín de la casa, un jardín que ahora sentía como suyo, observando una escena que llenaba su corazón de una felicidad serena y profunda. Diego estaba empujando suavemente a Sofía en el columpio que él mismo había instalado bajo el gran roble, y la risa pura y cristalina de su hija llenaba el aire. Ese sonido, pensó Marina, había traído más alegría y vida a esa propiedad en un solo año que todos los años anteriores combinados. «Más alto, papá», gritaba Sofía, su vocabulario incipiente lleno de una confianza absoluta, mientras extendía sus bracitos regordetes hacia el cielo azul, como si quisiera tocarlo. Diego sonreía, una sonrisa amplia y genuina que rara vez se apartaba de su rostro cuando estaba con su hija. Empujaba el columpio con un cuidado infinito, asegurándose de que fuera lo suficientemente emocionante para ella, pero completamente seguro. Durante el último año, Diego se había revelado como un padre extraordinario, superando cualquier expectativa que Marina pudiera haber tenido. Era paciente, era amoroso, estaba completamente dedicado a la felicidad de Sofía.
Había aprendido a cambiar pañales con una eficiencia casi militar, a interpretar cada uno de sus balbuceos y a calmar sus llantos nocturnos con una ternura que derretía el corazón de Marina. «Cuidado, no vaya a salir volando», gritó Marina desde el porche, donde estaba organizando las decoraciones para la fiesta que tendrían esa tarde. Su tono era juguetón, pero lleno de un amor palpable. Hoy era un día especial, un día de doble celebración que simbolizaba el cierre de un círculo y el comienzo de otro. Era el primer cumpleaños de Sofía, pero también era el día de la boda de Marina y Diego. Habían decidido combinar ambas celebraciones porque, como Diego había dicho en una ocasión, todo lo bueno en mi vida comenzó el día que Sofía llegó al mundo. Es justo que ella sea el centro de nuestra celebración más importante. La ceremonia sería pequeña e íntima, solo con la familia cercana y algunos amigos verdaderos. Rosa y Miguel llegarían pronto, junto con Roberto y su esposa. La doctora Vázquez, que se había convertido en una amiga de la familia, también asistiría. Los padres de Marina habían experimentado su propia y profunda transformación. La exitosa cirugía de Miguel, pagada por Diego, y la llegada de Sofía, su primera nieta, habían suavizado sus corazones, erosionando años de orgullo y rigidez. Habían aprendido, a través del dolor y la gratitud, a valorar el amor por encima de las apariencias. Marina se detuvo un momento en medio de colgar globos rosados y dorados, y simplemente observó a su pequeña familia. Sofía había crecido hasta convertirse en una niña vivaz y hermosa, con el cabello rizado y oscuro de Marina, pero con unos ojos grandes e inteligentes que tenían la misma intensidad que los de Diego. ¿Y Diego? Diego era un hombre nuevo. El ejecutivo serio y enfocado únicamente en el trabajo había dado paso a un padre devoto que no dudaba en reorganizar reuniones importantes para no perderse una visita al pediatra o una tarde de juegos en el parque. El éxito empresarial seguía ahí, pero ya no era el centro de su universo. El centro, ahora, eran esas dos mujeres que reían en el jardín. «Mamá, mira», gritó Sofía, soltando una mano del columpio para saludarla con entusiasmo. «Te veo, mi amor», respondió Marina, su corazón rebosando. Con cuidado, Diego ralentizó el columpio y ayudó a Sofía a bajarse. Luego la cargó en brazos y caminó hacia Marina. La pequeña inmediatamente extendió sus brazos hacia su madre, y Marina la tomó, dándole un beso sonoro en la mejilla que olía a sol y a infancia. «¿Estás lista para tu gran día, princesa?», le preguntó a su hija. «Fiesta», aplaudió Sofía, una palabra que asociaba con pastel y regalos, aunque probablemente no entendía completamente la magnitud del día. «¿Y tú?», le preguntó Diego a Marina, rodeándola con sus brazos para incluir tanto a ella como a Sofía en un abrazo cálido y familiar. «¿Estás lista para convertirte oficialmente en la señora Mendoza?». Marina sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de Diego. «He estado lista desde el día que naciste», le dijo a Sofía, y luego, mirando a Diego a los ojos, añadió, «y desde el día que me salvaste». Diego la besó suavemente, un beso lleno de promesas y de historia compartida, siendo cuidadoso de no aplastar a Sofía, que estaba felizmente atrapada entre ellos. «No voy a cansarme nunca de escuchar eso». Roberto apareció desde la casa principal, vestido con su mejor traje y con una sonrisa enorme en el rostro. Durante el último año, había asumido con alegría el papel no oficial de abuelo consentidor de Sofía, y ella lo adoraba. «Los invitados están empezando a llegar», anunció. «Marina, ¿necesita ayuda con algo más?». «Creo que tenemos todo bajo control, Roberto». «Gracias, ¿puedes llevar a Sofía adentro para cambiarla?». «Su vestido de fiesta está sobre la cama». «Vamos, princesa», dijo Roberto extendiendo sus brazos, y Sofía fue hacia él sin dudarlo. «Vamos a ponerte hermosa para la fiesta de mamá y papá». Mientras Roberto se llevaba a Sofía hacia la casa, Marina y Diego se quedaron solos en el jardín por primera vez en toda la mañana. «¿Nervioso?», preguntó Marina, arreglando la corbata de Diego con un gesto íntimo. «¿Por casarme contigo?». «Para nada», respondió él. «Por convertirme oficialmente en el padre de Sofía, un poco». Marina lo miró con sorpresa. «¿Por qué?». «Has sido su padre desde el día que nació». «Lo sé, pero hoy va a ser oficial».
Hoy estoy adoptándola legalmente, y va a llevar mi apellido. Es una responsabilidad enorme, Marina. Quiero estar a la altura. Marina tomó el rostro de Diego entre sus manos, su mirada llena de amor y certeza. Diego Mendoza, ha sido el mejor padre que Sofía podría haber soñado tener. La amas, la proteges, te desvives por su felicidad. Biológico o no, eres su papá en todos los sentidos que importan. Ya estás a la altura. Y vamos a seguir haciéndolo juntos. El sonido de los coches llegando interrumpió su momento. Rosa y Miguel bajaron del primer auto, sus rostros iluminados por una felicidad que Marina no les había visto en años. La reconciliación había sido un proceso, pero el amor incondicional que sentían por su nieta había sido el puente que había sanado todas las heridas. Los invitados fueron llegando, un pequeño y selecto grupo de personas que habían sido testigos de su increíble historia de amor. A las 4 de la tarde, todos se reunieron en el jardín trasero, donde un juez de paz esperaba para oficiar la ceremonia. Habían optado por algo sencillo, algo que celebrara genuinamente el amor y la familia que habían construido. Roberto apareció con Sofía de la mano. La pequeña llevaba un vestido rosado con volantes y una pequeña tiara de plástico que había insistido en usar. Cuando vio a todos reunidos, comenzó a aplaudir emocionadamente. «Fiesta, fiesta», gritó, haciendo reír a todos. Marina la tomó en sus brazos mientras se posicionaba junto a Diego frente al juez. Habían decidido que Sofía sería parte central de la ceremonia, porque esa boda no era solo sobre unir a dos personas, sino sobre oficializar la familia que ya eran. «Amigos y familia», comenzó el juez, su voz cálida y solemne. «Estamos aquí hoy no solo para celebrar la unión de Marina y Diego, sino para celebrar la hermosa familia que han construido juntos. Esta ceremonia es especial, porque no solo estamos presenciando un matrimonio, sino también la finalización de una adopción». Marina sintió que las lágrimas le picaban en los ojos al escuchar las palabras adopción oficial. Diego había iniciado los trámites meses atrás, y hoy sería el día en que, ante la ley y ante el mundo, Sofía sería su hija. Marina y Diego han escrito sus propios votos, continuó el juez. «Diego, ¿quisieras comenzar?». Diego se volteó hacia Marina y Sofía, sacando un papel doblado de su bolsillo. Sus manos, normalmente tan firmes, temblaron ligeramente. «Marina», comenzó, su voz emocionada pero firme. «Hace poco más de un año, pensé que mi vida estaba completa. Tenía éxito, seguridad financiera, todo lo que creía que necesitaba para ser feliz. Pero cuando te encontré en esa plaza, me di cuenta de que tenía todo, excepto lo único que realmente importa, el amor». Marina ya estaba llorando, y Sofía, sintiendo la emoción de su madre, le dio unas suaves palmaditas en la mejilla, un gesto de consuelo infantil que conmovió a todos. «Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en las personas que amas y que te aman de vuelta», continuó Diego, sus ojos fijos en los de Marina. «Me enseñaste que ser vulnerable no es una debilidad, sino la mayor fortaleza que existe». Hizo una pausa, bajando la mirada hacia la pequeña en brazos de Marina. «Y tú, Sofía, mi pequeña princesa, me enseñaste que el amor no tiene nada que ver con la biología. Me enseñaste que ser padre es una elección que se hace cada día, un privilegio que se gana, no un accidente de la genética». Sofía lo miró con sus ojos grandes y serios, como si entendiera la solemnidad del momento. «Marina, prometo amarte en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Prometo ser el esposo que mereces y el padre que Sofía necesita. Prometo que nuestra familia siempre será mi prioridad número 1, por encima de todo lo demás». Cuando Diego terminó, apenas quedaba un ojo seco entre los invitados. Rosa lloraba abiertamente, Miguel se limpiaba discretamente las lágrimas, y hasta el rostro curtido de Roberto estaba surcado por la emoción. «Marina», le indicó el juez. Ella ajustó a Sofía en sus brazos y miró directamente a Diego. «Diego, cuando mis padres me echaron de casa, pensé que mi vida había terminado. Pensé que había cometido el peor error posible y que nunca me recuperaría. Pensé que estar embarazada y sola era la peor tragedia que me podía pasar». Hizo una pausa, sonriendo a través de sus lágrimas.
Estaba completamente equivocada. Estar embarazada y sola fue lo que me llevó hasta ti. Fue lo que me permitió conocer al hombre más generoso, bondadoso y amoroso que existe. Me diste un hogar cuando no tenía ninguno. Me diste esperanza cuando había perdido toda fe. Me diste amor cuando pensé que no lo merecía. Pero lo más importante de todo, le diste a mi hija un padre que la ama como si la hubiera estado esperando toda su vida. Se volteó brevemente hacia sus padres. Y mamá, papá, gracias por haber encontrado el valor de regresar a nuestras vidas y por darle a Sofía los abuelos que merece. Luego miró de nuevo a Diego. Diego, prometo amarte con todo mi corazón, ser tu compañera en todas las aventuras que nos esperan, y prometo nunca olvidar que los mejores milagros, a veces, vienen disfrazados de las peores tragedias. Sofía, como si hubiera estado esperando su momento, aplaudió fuertemente, haciendo que todos rieran a través de sus lágrimas. Muy bien, dijo el juez, también emocionado. Ahora, Diego, los documentos de adopción, ¿tienes algo que quisieras decirle a Sofía? Diego se acercó más y tomó las manitas de Sofía entre las suyas. Sofía María, dijo, su voz llena de una emoción contenida. Desde este momento, oficialmente, eres Sofía María Mendoza. Eres mi hija en todos los sentidos de la palabra. Y prometo protegerte, amarte y estar ahí para ti, siempre. Sofía lo miró muy seriamente por un momento, luego se inclinó hacia él y le dio un beso húmedo en la mejilla. Papá, dijo claramente. Y Diego sintió que su corazón iba a explotar de alegría. Por el poder que me ha sido conferido, continuó el juez, ahora los declaro marido y mujer, y oficialmente, los declaro una familia. Diego, puedes besar a tu esposa. Diego besó a Marina suavemente, con Sofía entre ellos, y luego los tres se abrazaron mientras todos los invitados aplaudían y vitoreaban, celebrando no solo una boda, sino el triunfo del amor sobre la adversidad. La fiesta que siguió fue perfecta, una celebración de la vida, de las segundas oportunidades y de la familia que se elige con el corazón. La fiesta fue una celebración perfecta, llena de risas, música y una abrumadora sensación de gratitud. Había un pastel de cumpleaños para Sofía y un pastel de bodas para Marina y Diego, simbolizando los dos milagros que celebraban ese día. Rosa y Miguel se turnaron para cargar a su nieta, sus rostros irradiando una felicidad redentora que había tardado en llegar, pero que ahora era innegable. La doctora Vázquez contó anécdotas divertidas sobre el día del nacimiento de Sofía, y Roberto, en un brindis improvisado, dio un discurso que hizo llorar a todos, describiendo cómo había visto a su jefe transformarse de un hombre exitoso pero solitario, en un padre y esposo devoto cuya mayor riqueza era ahora su familia. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el jardín con una luz dorada y cálida, la mayoría de los invitados se habían ido. Solo quedaba la familia más cercana, ayudando a recoger mientras Marina acostaba a una Sofía muy cansada, pero inmensamente feliz, que se había quedado dormida aferrada a un globo. Fue el día perfecto, le dijo Marina a Diego mientras subían las escaleras hacia su nuevo dormitorio compartido. Habían decidido que, tras la boda, ya era hora de derribar la última barrera simbólica y vivir oficialmente como la familia que eran. Solo el primero de muchos, respondió Diego, cargando una pequeña caja con algunos de los regalos de cumpleaños de Sofía. Cuando llegaron a la habitación de la niña, la encontraron ya profundamente dormida, todavía con su vestido de fiesta puesto y agarrando firmemente el nuevo oso de peluche que Roberto le había regalado. No tengo corazón para cambiarla, susurró Marina. Déjala así, respondió Diego. Mañana tendremos décadas para preocuparnos por rutinas. Hoy fue un día especial. Se quedaron parados en la puerta, observando a su hija dormir, ambos todavía procesando la magnitud de lo que había sucedido. Ahora eran, oficial y legalmente, una familia. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Marina en voz baja. ¿Qué? Que todo comenzó con lo que pensé que era el peor día de mi vida. El día que mis padres me echaron de casa, el día que toqué fondo completamente. Diego la rodeó con sus brazos desde atrás, apoyando su barbilla en su hombro. A veces, dijo suavemente, los mejores capítulos de nuestras vidas comienzan con finales que no entendemos. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que iba a estar aquí,
casada contigo, con una hija hermosa y una familia reunida, nunca lo habría creído. ¿Y qué habrías hecho diferente si hubieras sabido cómo iba a terminar todo? Marina pensó por un momento. Nada, respondió con una certeza absoluta. Absolutamente nada. Porque cada lágrima, cada noche difícil, cada momento de duda, todo me trajo hasta aquí. Me trajo hasta ustedes. Cerraron suavemente la puerta del dormitorio de Sofía y caminaron hacia su propio dormitorio, mano a mano. Señora Mendoza, dijo Diego con una sonrisa juguetona, ¿cómo se siente tener un apellido nuevo? Se siente como llegar a casa después de un viaje muy, muy largo, respondió Marina. Se siente como el comienzo de todo lo que siempre soñé, pero que nunca me atreví a pedir. Esa noche, mientras Marina se quedaba dormida en los brazos de su esposo, con el monitor de bebé transmitiendo los suaves sonidos de la respiración de Sofía, reflexionó sobre el increíble y tortuoso viaje que había sido su vida. Había comenzado como una joven ingenua, con planes perfectos que se desmoronaron completamente. Había tocado fondo de la manera más dolorosa posible, perdiendo todo lo que creía que importaba. Pero en ese fondo, en esa oscuridad, había encontrado algo mucho más valioso. Había encontrado su propia fuerza. Había encontrado el amor verdadero. Y había encontrado una familia que eligió construir, en lugar de simplemente heredar. 2 años después, la vida de la familia Mendoza se había asentado en una feliz y ajetreada normalidad. Diego estaba en su oficina, una tarde cualquiera, cuando su asistente le avisó que tenía una visitante inesperada, sin cita. Cuando levantó la vista, vio en el umbral de su puerta a una joven que le produjo una intensa sensación de déjà vu. Le recordó inmediatamente a Marina cuando la conoció, estaba visiblemente embarazada, asustada, y en sus ojos se leía esa mezcla de orgullo herido y desesperación que él conocía tan bien. Señor Mendoza, dijo la joven nerviosamente, retorciéndose las manos. Mi nombre es Carmen Ruiz. Sé que no me conoce, pero, escuché su historia. La historia de usted y su esposa. Escuché sobre cómo ayudó a Marina Fernández cuando ella no tenía a dónde ir. Diego se levantó de su escritorio inmediatamente, su interés completamente capturado. Dejó a un lado los informes que estaba leyendo y le indicó la silla frente a él. Por favor, siéntese, ¿en qué puedo ayudarla, Carmen? Estoy embarazada de 6 meses, comenzó a explicar la joven, las palabras saliendo a trompicones. Mi familia me echó de casa cuando se enteraron. No tengo trabajo. No tengo dónde vivir y no sé qué hacer. Alguien me contó su historia, que ayudan a chicas en mi situación. Diego sonrió, una sonrisa genuina y comprensiva, sintiendo como si el universo le estuviera presentando una oportunidad, como si el círculo de la vida estuviera completando un giro perfecto. Ya no era solo un hombre de negocios, se había convertido, junto a Marina, en un faro de esperanza. Carmen, siéntese. Tranquila. Hablemos sobre sus opciones. Mientras hablaba con Carmen, exponiéndole las posibilidades, la mente de Diego voló por un instante a su casa. Pensó en Marina, que en ese momento probablemente estaría en el jardín jugando con Sofía, que ya tenía 3 años y era un torbellino de energía y risas. Pensó en cómo el vientre de Marina volvía a estar abultado, embarazada de 4 meses de su segundo hijo, un bebé buscado y celebrado desde el primer día. Pensó en cómo su propia vida había sido transformada de manera irrevocable por el simple acto de detenerse, de mirar, de ofrecer ayuda a alguien que lo necesitaba. Y se dio cuenta de que el ciclo estaba comenzando de nuevo. Porque la bondad, una vez plantada, crea raíces que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. El amor que Diego había dado a Marina y a Sofía no se había contenido entre las paredes de su casa, se había multiplicado, creando ondas de esperanza que ahora comenzaban a alcanzar a personas que aún no conocían. Su historia personal se estaba convirtiendo en una misión. Esa tarde, cuando Diego llegó a casa y le contó a Marina sobre Carmen, ella no se sorprendió. Sonrió con lágrimas en los ojos, una mirada de profunda comprensión y orgullo hacia su esposo. ¿Sabes qué significa esto, verdad?, le preguntó, tomando sus manos. ¿Qué significa?, preguntó él, aunque ya sabía él. A respuesta.
significa que nuestra historia no fue solo para nosotros. Fue para comenzar algo más grande. Fue para demostrar que la familia no siempre se trata de la sangre que compartimos, sino del amor que elegimos dar. Que los finales más dolorosos pueden ser, en realidad, comienzos disfrazados. Que los milagros suceden, sobre todo, cuando menos los esperamos y más los necesitamos. Esa noche, mientras toda la familia Mendoza se reunía para la cena, Diego, un hombre que había encontrado el verdadero éxito, Marina, una mujer que había encontrado su fuerza, Sofía, una niña de 3 años que no conocía nada más que el amor, y el bebé que crecía plácidamente en el vientre de su madre, Diego levantó su copa de agua. Por las segundas oportunidades, dijo, mirando a Marina. Por las familias que elegimos, añadió ella, devolviéndole la mirada. Por el pastel, gritó Sofía, haciendo reír a todos. Y mientras brindaban en su comedor, un espacio ahora lleno de amor, risas y el caos feliz de la vida familiar, ninguno de ellos podía haber imaginado que esta historia, que había comenzado con la desesperación de una joven durmiendo en un banco frío de una plaza, se convertiría en el fundamento de algo mucho más grande, una fundación que, con el tiempo, ayudaría a cientos de madres jóvenes a encontrar su propio camino, una historia que se contaría por generaciones como un testimonio de esperanza, y un legado de amor que demostraría, una y otra vez, que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más difíciles. Porque al final, la historia de Marina y Diego no era realmente sobre una mujer salvada por un hombre rico. Era sobre 2 almas perdidas que se encontraron exactamente cuando más se necesitaban. Y sobre una pequeña niña que les enseñó a ambos que el amor más fuerte, el más verdadero, es el que elegimos dar, no el que estamos obligados a sentir. Y así es como una noche fría en una plaza se convirtió en toda una vida de calidez, esperanza y amor infinito.